De a poco ya se van conectando. Bien, les explico. Mañana vamos a tener nuevamente la presencia del profesor Moya Cuadra para que veamos la última parte que quedó de prisión preventiva, que es muy importante. Eh, Él me pidió que hiciéramos un trabajo práctico que va a consistir en un breve alegato de prisión preventiva entre un fiscal y un defensor, sobre la base, por cierto, de la formalización que ustedes ya conocen, ya saben ya de qué se trata, y luego que el fiscal formalice, bueno, tendrá que pedir en este caso la medida cautelar de prisión preventiva. La persona del defensor, ciertamente yo me adelanté un tanto y ya conversé con Felipe Salas, quien además fue alumno de litigación oral recientemente, y él aceptó la propuesta. Entonces yo les pregunto a ustedes ahora si hay alguno de ustedes que quiera ser fiscal puntualmente, para yo enviarle los antecedentes. Esto sería para mañana. Profesor, ¿podría como formular de nuevo la pregunta interrogante? Que para mañana vamos a hacer un trabajo práctico que va a consistir en un debate de prisión preventiva, donde el fiscal, luego de formalizar puntualmente al imputado, de comunicarle el delito por el cual está siendo formalizado, va a solicitar prisión preventiva y tendrá que dar los argumentos por qué está pidiendo prisión preventiva. Luego se le dará traslado al defensor y el defensor tendrá que dar los argumentos de por qué no procede la prisión preventiva. De eso se trata, por decirlo, para mañana, el trabajo práctico. O sea, esto es, por así decirlo, un trabajo netamente académico. Ustedes nunca han hecho esto, probablemente van a ver algún error, va a haber alguna equivocación, pero eso está dentro de lo posible, ¿me entienden? O sea, no quiero que tampoco se asusten y piensen de que en el fondo van a hacer algo indebido. La idea es precisamente aprender haciendo, en cómo nosotros creemos que ustedes esta materia les puede servir y la pueden aprender el día de mañana verdaderamente, ¿no? Es un trabajo de aprendizaje más que todo. Entonces, lo que yo necesito ahora es la persona del fiscal para yo enviarle los antecedentes, que se lo estudie para mañana y posterior a eso, por cierto, el profesor Moya terminará la cátedra o la clase que faltan, ¿no? Los dejo ahí un rato pensando, necesitan un tiempo, ¿no? Profesor, Sí. hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Sabes? tardes. Lo que pasa es que, al menos personalmente, si ¿Mm? bien me motiva la idea, ahora mismo tenemos una evaluación de Penal 2 y el jueves tenemos otra evaluación de Seguridad Social. Entonces Ya. mi duda va enfocada a qué tan extensos son esos antecedentes y si es necesario u obligatorio que sea el miércoles o mañana. Porque como le dije, esa situación es de todo cuarto año. Los que tenemos esos dos ramos tenemos dos evaluaciones muy cercanas. Y Ya. agregarle eso para estudiarlo creo que igual, Ok. o sea, como le dije, a mí me gusta la idea, pero me gustaría prepararme bien para presentar el caso y que no sea algo a medias. Cuéntenme, ¿y para el próximo martes estaría muy complicado o no? Para yo conversar con el profesor. Al menos yo no.
Yo me podría ofrecer como fiscal, pero en lo posible la próxima semana para estudiarme bien el caso. Y como le Ya. dije, quiero saber qué tan Ok. extensos son los antecedentes. El resto del curso estaría de acuerdo que lo postergáramos para el próximo martes. Sí, profesor, Sí. sería bueno. De acuerdo. Ya. También, Pues, profe. siempre es bueno conversar, pues, ¿eh? En definitiva, nunca es bueno imponer, ¿ya? Así que lo dejamos para el próximo martes. ¿Les parece? Felipe, Sí, por profe. favor. Sí, sí. Ya. Entonces, ¿a quién quiere ser fiscal? Esa es la pregunta. Yo voy a ser fiscal, profesor. ¿Usted quiere ser Sí, fiscal? Ya. Entonces, con Felipe, por favor, me envías tu correo electrónico para yo derivarte la información. se lo envío a Felipe entonces. Tu correo, claro. Salvo Ya, que ok. tengas el correo mío. Si tienes el correo mío, me envías tu correo, por favor. Ya, ok. Lo voy a hacer a ambos entonces. Gracias, tía. Voy un minutito, que acaban de tocar el timbre acá en mi casa. Un minutito nomás. Ya, gracias. ¿Ah? Oli. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ya, mira. Sí. Pasa que no es un trabajo como tal, sino que el profe Javier Moya quiere hacer como una pequeña demostración de cómo es la audiencia respecto de la prisión preventiva, ¿ya? Es un alegato netamente argumentativo y no requiere de mayor complejidad, en verdad. No es un trabajo, sino básicamente es como una demostración. ¿Pero que tienen que hacer todos o algunos o cómo es? O sea, la demostración la vamos a hacer con el Milo y yo. Okidoki. Y ahora sí. Bueno, el trabajo es algo breve, ¿ah? Es simplemente una demostración, una idea, y lo importante es que después escuchemos al profesor para que corrija precisamente los errores que él observe y ustedes entiendan más o menos de qué se trata esta audiencia de prisión preventiva, ¿no? De hecho, hoy día se le ha dado bastante publicidad a una causa a nivel nacional donde se estaría formalizando a una persona por el delito de violación. Ahí ustedes están in situ, por así decirlo, están viendo, estarían escuchando cómo es una formalización, ¿no? Entonces, y lo que se discute también a propósito de las medidas cautelares. Entiendo que van a pedir en contra de esta persona prisión preventiva. Entonces, ahí tienen también un ejemplo ustedes, ¿no? Los que han visto televisión hoy día, al menos, si han tenido tiempo. Medio difícil porque los veo que están como complicados con las tareas, ¿no? Con las pruebas. Pero bueno, continuemos con la materia, ¿no es verdad? Estábamos analizando nosotros las medidas cautelares y dentro de las medidas cautelares estábamos viendo la detención. La detención, propiamente tal, podríamos decir que es una medida cautelar de naturaleza restrictiva de libertad cuyo tiempo es esencialmente, yo diría, muy reducido y que lo que persigue es poner rápidamente a disposición al detenido a presencia del juez de garantía, para que luego se tome una determinación y así la detención, si debe prosperar,
se transforme en una prisión preventiva o simplemente el detenido quede liberado y en este caso probablemente en algunos casos formalizado, pero liberado finalmente, ¿ya? Se entiende entonces que esta es una medida cautelar bastante, yo diría, restrictiva, muy restrictiva, y de un tiempo muy acotado también. ¿Ah? Pero la verdad que es una medida también bastante reglada. Y como es una medida bastante reglada, existen diferentes motivos o circunstancias por los cuales una persona puede ser detenida, según veíamos en la clase anterior. Y yo clasificaría dos situaciones diferentes. La primera es en caso de flagrancia. En caso de flagrancia, cualquier persona podría inclusive detener a otra en el instante en que esté cometiendo un ilícito penal, con la obligación, eso sí, de ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad, puntualmente, por ejemplo, de las policías. Entonces, la flagrancia es un caso específico que me atrevería a decir que es el caso más amplio que permite a cualquier persona detener. Versus la otra situación en donde no existe flagrancia y que pueden hacer de dos situaciones diferentes. Una es a consecuencia de una orden judicial y otra es a consecuencia de una detención policial. La detención policial de una u otra manera siempre va a estar vinculada o relacionada con la flagrancia igual, ¿ya? Hay un artículo a propósito de la flagrancia, que es el artículo 130, en donde el legislador de manera detallada, muy detallada, señaló cuáles eran los casos de flagrancia. Esto me revela a mí como en este caso, estudioso de esta asignatura, como profesor de esta asignatura, que el legislador quiso no darle demasiada libertad al juez para interpretar la flagrancia, sino que por el contrario, regló casi todos los casos para que en definitiva finalmente la flagrancia no fuera motivo de duda alguna. Entre otras cosas, también no tan solo la interpretación del juez, sino que también respecto de las personas, cualquiera fuere, cualquier ciudadano, que se vea ante la situación de tener que detener a otra persona. Tal vez por la situación de inseguridad que provoca, se entiende que el legislador aplicó la regla total y absolutamente descriptiva. Estamos hablando en concreto de 6 casos descritos acá en la norma, en el artículo 130, y que le voy a pedir a alguno de ustedes que por favor los lea rápidamente, para que nos demos cuenta. O sea, en definitiva, el legislador, de otra manera, les quiero decir, le coartó libertad al juez para que pudiera interpretar la flagrancia. Razones pueden haber varias. En mi opinión, la principal razón tiene que ver con una razón de seguridad jurídica, sobre todo desde el punto de vista que ya les dije antes que puede detener cualquier persona, no tan solo las policías. A ver si alguien me ayuda, por favor, con el artículo 130 del Código Procesal Penal.
Profe, 130 o 430. 130. Situación de flagrancia. Situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia A. El que actualmente se encontrare cometiendo el delito. B. El que acabare de cometerlo. C. El que huyere del lugar de la comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice. D. El que en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito fuera encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales en sí mismo o en sus vestidos que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieran sido empleados para cometerlo. Y E. El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio o testigos presenciales señalen como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato. F. El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato. Para los efectos de lo establecido en las letras D, E y F, se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 12 horas. Perfecto. Gracias, Felipe. Por favor, en sus mentes que quede el tiempo, porque esas 12 horas, en mi opinión, se transforman en claves para poder, en definitiva, entender cuando estamos en presencia de una detención legal propiamente tal. O sea, no puede transcurrir mucho tiempo, en definitiva. Las 12 horas me están marcando ya una pauta, un tiempo inmediato, como dice el legislador acá. O sea, la inmediatez para el legislador es sinónimo de hasta 12 horas, ¿ya? Me parece bien, en mi opinión, la letra F, la incorporación de la letra F, porque de una u otra manera permite incorporar la tecnología, ¿ya? Hoy día, la verdad que muchos de los delitos, ustedes ya se habrán dado cuenta, son posibles de observar, donde la persona infraganti está incurriendo en el ilícito precisamente a través de cámaras de video, ¿no? Entonces, la idea tampoco es cerrar los accesos de investigación a las policías al extremo de que finalmente cualquiera pueda cometer ilícito y nunca vaya a ser condenado porque no hay medios de prueba que así lo puedan imputar, ¿no? Entonces, en buena hora la tecnología se incorpora, pero ustedes se dieron cuenta de que efectivamente más de alguna letra tal vez se repite la idea, ¿ah? O sea, se trató de regular al máximo, cosa que no quedara ninguna duda respecto a si estábamos o no en presencia de una flagrancia, ¿ya? Y a propósito del otro tema que viene ahora, que tiene que también, que es muy relevante, que es el plazo de la detención. El plazo de la detención, y acá nuevamente tenemos que distinguir. Tenemos que distinguir si la detención se produce a consecuencia de esta flagrancia, de esta policía que interviene sin orden judicial, o se produce a consecuencia de una orden judicial. Porque si se produce a consecuencia de una orden judicial, el plazo para que esa persona sea puesta a disposición del tribunal será de hasta 24 horas. La regla general es que tiene que ser puesta de inmediato, pero puede demorarse hasta 24 horas la policía, en este caso, o el fiscal, en poner a disposición de esa persona detenida en este caso, al juez de garantía. Si la orden no emanara de el juez de garantía, en este caso, el plazo se reduce a la mitad, a 12 horas. ¿Ya?
Y además, existe otra alternativa que la encontramos en el artículo 132 del Código Procesal Penal, que es la opción en la cual el fiscal concurre con el imputado a la audiencia de control de detención y el fiscal, perdón, le va a solicitar al juez de garantía, porque todavía no tiene los antecedentes suficientes para formalizarlo, le va a solicitar un plazo de extensión, le puede solicitar un plazo de extensión de esa detención de hasta 3 días más, pero solamente para los efectos de formalizarlo. Y por cierto, tiene que justificar muy bien que la idea del fiscal es formalizarlo, y ustedes comprenderán que la detención para formalizarlo también tiene que estar de la mano, tiene que ir como consecuencia necesaria, ya sea de una diligencia procesal o diligencia investigativa, mejor dicho, que tenga que practicarse, o derechamente porque se está investigando un crimen en este caso, que de todas maneras lo más probable es que esa persona quede privada de libertad por la prisión preventiva. ¿Me entienden? De lo contrario, no tendría justificación dejar detenida a una persona por 3 días más. El ideal, si ustedes me preguntan a mí, es que si va a quedar detenida por 3 días más, es para que nos sirva para desarrollar alguna diligencia investigativa. No para que en el fondo yo lo tenga ya retenido desde antes para que pierda su libertad. Porque eso, la verdad, ciertamente va en contra del sistema mismo, de lo que veíamos la última clase con el profesor Moya, en el sentido de que la regla general no es ni la detención ni la prisión preventiva, sino que la regla general en este caso es la libertad de las personas. ¿No es verdad? Sobre la base que ustedes ya saben, ya que existe un principio rector, que es la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no existe una condena en su contra que señale lo contrario. Solo a modo de recordatorio y para que en el fondo a ustedes les quede relativamente claro, me gustaría que uno de ustedes lea el 131 y posteriormente otro alumno, por favor, el 132. Rápidamente. Voluntarios. Profesor, yo leo el artículo 131. Gracias. Ya, yo el 132 entonces, profesor. Gracias. Artículo 131. Plazos de la detención. Cuando la detención se practicare en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que lo hubieran realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente al detenido a presencia del juez que hubiera expedido la orden. Si ello no fuere posible por no ser hora de despacho, el detenido podrá permanecer en el recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial, por un periodo que en caso alguno excederá a las 24 horas. Cuando la detención se practicara en virtud de los artículos 129 y 130, el agente policial que lo hubiera realizado o el encargado del recinto de detención deberá informar de ella al Ministerio Público dentro de un plazo máximo de 12 horas. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención o ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado. Cuando el fiscal ordene poner al detenido a disposición del juez, deberá, en el mismo acto, dar conocimiento de esta situación al abogado de confianza de aquel o a la Defensoría Penal Pública. Para los efectos de poner a disposición del juez al detenido, las policías cumplirán con su obligación legal dejándolo bajo la custodia de Gendarmería del respectivo tribunal. Ya. Un breve comentario. Si se fijan, entonces los plazos de detención son bastante breves, ¿no? Estamos hablando
de 24 horas o de 12 horas, ¿ya? Y vuelvo a insistir, la regla general, la máxima acá, es que el detenido tiene que ser puesto de inmediato a disposición del juez de garantía, ¿ya? Y ustedes me preguntarán por qué, porque hoy día el juez de garantía es un juez de amparo. El juez de garantía vela porque el detenido no haya sido fragelado. Es un juez que, en este caso, tiene que velar por la seguridad individual del detenido. Vamos a ver, después que lean el 132, que el detenido también tiene derechos, ¿no? Algo me parece que habíamos visto las clases pasadas, pero el detenido efectivamente tiene derechos y esos derechos están vinculados específicamente, por cierto, al imputado, ¿no? Los derechos a los que hago mención yo están en los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal. Luego me voy a referir a algunos de esos derechos y también para que leamos el artículo 95, porque tiene que ver mucho con lo que estoy señalando ahora en relación a que el juez de garantía es un juez de amparo. Bien, el otro artículo es el 132 para que ustedes capten la diferencia, en este caso, respecto a la instrumentalización de la detención para fines de la investigación. Eso lo regula el 132. Específicamente cuando el fiscal le pide al juez de garantía que le permita extender la detención porque no puede todavía formalizar. ¿Quién me lee el 132, por favor? Ya. Artículo 132. Comparecencia judicial. A la primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir el fiscal o el abogado asistente del fiscal. La ausencia de estos dará lugar a la liberación del detenido. No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a 2 horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o a su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido. En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere. Ya. Muy breve. Con respecto a estos dos incisos, claramente el inciso segundo, en mi opinión, está de más. Es una norma de corte administrativo, ya nos hemos referido en otras oportunidades a que el legislador lamentablemente aplica o introduce normas de naturaleza administrativa que tienen que ver con sanciones para el fiscal. Y la verdad que el Código Procesal Penal no persigue eso, no debería de perseguir eso, ¿ya? Sí me interesa el inciso primero, porque si ustedes se fijan en el inciso primero, le está dando suma importancia a la presencia del fiscal. Por cierto, también a la presencia del defensor, pero más a la presencia del fiscal. O sea, aquí no se trata de que el juez de oficio vaya a detener. El juez está deteniendo, si emanó la orden judicial del juez, es porque el fiscal se lo pidió y porque tenía, obviamente, antecedentes que hacían sospechar que era necesaria la detención del imputado o de la persona que va a ser formalizada en este caso. Pero si el fiscal no comparece a esa audiencia, fíjense ustedes que el tiempo es mínimo. Mínimo para suspender esa audiencia. Es de 2 horas. Entonces eso me está indicando a mí claramente de que la detención, vuelvo a insistir, es una medida cautelar de corto tiempo.
de mínimo tiempo. Y que en definitiva aquí no hay posibilidad de errores o ausencias injustificadas porque se está privando de libertad a un inocente. Sigamos con los incisos siguientes, por favor. En la audiencia, el fiscal o el abogado asistente del fiscal, actuando expresamente facultado por este, procederá directamente a formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedieren, siempre que contare con los antecedentes necesarios y que se encontrare presente el defensor del imputado. En el caso de que no pudiere procederse de la manera indicada, el fiscal o el abogado asistente del fiscal, actuando en la forma señalada, podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por 3 días con el fin de preparar su presentación. El juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estimare que los antecedentes justifican esta medida. En todo caso, la declaración de ilegalidad de la detención no impedirá que el fiscal o el abogado asistente del fiscal pueda formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares que sean procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, pero no podrá solicitar la ampliación de la detención. La declaración de ilegalidad de la detención no producirá efecto de cosa juzgada en relación con las solicitudes de exclusión de prueba que se hagan oportunamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 276. Ya. Aquí hay dos temas, tal vez el último tema todavía para ustedes va a ser de difícil entendimiento por ahora, porque no hemos visto la materia completamente, pero sí lo que importa acá es entender de que la declaración de ilegalidad de la detención, primero, la declaración de ilegalidad de la detención no afecta necesariamente la formalización. Un fiscal perfectamente puede formalizar. Y al momento de formalizar tendrá que discutir las medidas cautelares que va a solicitar en contra de esa persona detenida. ¿Ya? Ahora, en la práctica, claro, como las detenciones, muchas detenciones, curioso lo que voy a decir, ¿ah? Pero muchas detenciones que aparentemente son flagrantes se declaran ilegales. ¿Por qué digo curioso? Porque está sumamente regulado. Pero bueno, en la práctica suele suceder que algunas flagrancias no son estimadas como tales por el juez. Esa persona queda libre y va a quedar libre porque el fiscal no tiene más antecedentes que lo que está diciendo el carabinero, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, yo les diría que cuando la detención cae por ser ilegal, muchas veces también el fiscal no va a poder seguir adelante con la formalización. No porque la ley no lo permita, sino porque la realidad de los hechos no tiene antecedentes, muchas veces, para que la formalización produzca efectos y más aún para que la formalización, yo diría, se pueda transformar en una prisión preventiva, que es lo que pretendería en este caso el fiscal. Porque tampoco es llegar y formalizar a una persona, ¿eh? Eso es lo otro. Una fiscalía seria, un ministerio público serio, debe solamente formalizar en la medida que tenga un proyecto de caso, por así decirlo, ¿no? Pero no por llegar y formalizar a alguien. Eso yo creo que ustedes también tienen que saberlo y entenderlo así. Así opera el sistema. A diferencia del sistema inquisidor, en donde todos eran comúnmente responsables, ¿no? Todos eran responsables desde el momento de la detención o del momento que había una encargatoria o un autoprocesamiento en contra de la persona. Pero ese paradigma ha ido cambiando y en el sistema acusatorio, yo ya se lo he dicho, ese paradigma no existe. Por el contrario, acá todo es muy exigente o debe ser exigente porque el poder que ejerce el Estado
está tutelado por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y uno de esos derechos fundamentales, tal vez más importante que tienen los ciudadanos, es su presunción de inocencia. Y gracias a esa presunción de inocencia, tienen derecho a gozar de libertad, ¿no? La otra idea, que es la que le decía que podía ser un tanto más compleja a ustedes entenderlo ahora, dice relación a que una cosa es la detención de la persona y otra cosa es cómo yo obtuve los medios de prueba vinculados con la detención de la persona. Lo que nos dice el legislador acá es que la detención ilegal no va a producir cosa juzgada al momento de discutir exclusión de prueba. Me explico, o sea que puede que la detención sea ilegal, pero la prueba obtenida haya sido legítima. Eso es lo que quiere decir en este caso el inciso final leído por su compañera. ¿Ah? Por Camila, en este caso. Siguiendo con la idea, con lo que estamos viendo hasta ahora, me gustaría que nos fuéramos ahora a las disposiciones que les señalé, que tienen que ver con los derechos, en este caso el que tiene el imputado. Vamos a leer particularmente el artículo 94, porque el artículo 94 habla del imputado privado de libertad. Y ese imputado privado de libertad lo podríamos interpretar ya sea como el imputado detenido o también privado de libertad por otra medida cautelar más gravosa como es la prisión preventiva. ¿Quién me puede leer el artículo 94, por favor? ¿Alguno de ustedes? Pablo, por favor. Ya, ¿Tienes profesor. el Sí, código ahí? Gracias. sí. Artículo 94. Imputado privado de libertad. El imputado privado de libertad tendrá, además, las siguientes garantías y derechos. A que se le exprese específicamente y claramente el motivo de su privación de libertad y, salvo el caso de delito flagrante, a que se le exhiba la orden que la dispusiere. Ya. B. A que... Disculpa, si te fijas o si se fijan de la lectura de la letra A, resulta trascendental que el detenido sepa cuál es la orden de detención. O sea, sepa el motivo por el cual se le está deteniendo. Y es ahí entonces en donde la flagrancia, que es el único caso en el cual no requiere orden, donde la flagrancia sí podría tener una justificación tan reglada, por decirlo así, ¿no es verdad? Porque la flagrancia opera a consecuencia de una circunstancia de facto. Yo estoy viendo en el momento algo que me parece un delito. Y como me parece un delito, yo me veo obligado o yo detengo a esa persona. Hablemos, por ejemplo, de un ciudadano cualquiera. Obviamente no va a ir el ciudadano cualquiera y decirle a la persona, ¿sabes qué? Te presento esta orden y este es el motivo de tu detención. No, simplemente lo va a retener, lo va a intentar retener y, por cierto, ojalá pase luego una policía cerca y lo derive rápidamente a la policía. Y será el testimonio del ciudadano más el del policía lo que finalmente considere el fiscal para poder justificar esa detención. Pero si no es así, la detención tiene que operar sí o sí previo a una orden, o sea, una intimación que se llama.
el detenido es intimado, es en definitiva informado del por qué se le está deteniendo. Y no olviden ustedes que es necesario hacerlo porque estamos contraviniendo la regla general. ¿Cuál es la regla general? La libertad de las personas. Acá estamos privando a una persona de libertad, aunque sea de manera muy momentánea, pero le estamos privando su derecho a la libertad. Por favor, Pablo, la letra B. Letra B. A que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión informe de los derechos a que se refiere el inciso segundo del artículo 135. ¿Ya? Letra C. A ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención. D. A solicitar del tribunal que le conceda la libertad. E. A que el encargado de la guardia del recinto policial al cual fuere conducido informe, en su presencia, al familiar o la persona que le indicare que ha sido detenido o preso, el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se encontrare. F. A entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención, el que solo contemplará las restricciones necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad del recinto. G. A tener a sus expensas las comodidades y ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto en que se encontrare. Y H. A recibir visitas y comunicarse por escrito por cualquier otro medio, salvo lo dispuesto en el artículo 151. Ya. El artículo 135, en su inciso segundo, se refiere a su vez al artículo 93, letras A, B y G, que se refieren a, en este caso, qué derechos tiene el imputado, además de lo que ya se ha dado lectura, que se le informe de manera específica y clara de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorga la Constitución y las leyes, de ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación. Yo diría eso en lo que es el artículo 93, letras A, B y también G. La G se refiere a guardar silencio, ¿ya? Un detenido tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a entrevistarse con su abogado y, por cierto, tiene derecho a que se le informe los motivos del por cuál está siendo detenido, que era un poco lo que veíamos en la letra A del artículo 94. De la lectura del artículo 94 me interesa mucho en particular, pasa un poco desapercibido, pero la letra C dice a ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención. O sea, eso significa hoy día una verdadera garantía para el detenido. El detenido no puede quedar secuestrado a disposición de las policías para recabar información de manera indebida o utilizando una fuerza ilegítima. El detenido tiene que de inmediato ser puesto a disposición del tribunal, porque hoy día, a diferencia del sistema inquisitivo, y esto es importante que ustedes lo tengan claro, el detenido y posteriormente probablemente el imputado no es la fuente de la información respecto de la investigación. La fuente de la información son otros medios de prueba. Claro, para el sistema inquisidor era muy fácil porque la fuente de la información era comúnmente el imputado por medio de la confesión. Pero la pregunta es, ¿cómo se obtenía esa confesión? Muchas veces por medios ilegítimos, en donde la persona, para no seguir sufriendo, lamentablemente eso muchas veces ocurrió, confesaba, mentía. Y esa confesión significaba que finalmente el tipo
era condenado, pero a consecuencia de una mentira, o sea, no quería seguir sufriendo finalmente de los flagelos que estaba siendo víctima. Entonces eso es lo que se pretende impedir hoy día. Se mira como algo casi medieval, ¿no? De otra época. Pero créanme que eso muchas veces ocurrió en el sistema inquisidor. Y que las policías también, lamentablemente, estaban mal acostumbradas. Querían que todo fuera fácil, que les resultara la información rápida, pero hoy día eso ya no debería de ocurrir y por eso que en definitiva se instituye, se instaura también la figura del juez de garantía. O sea, el juez ya no es un juez inquisidor, sino que es un juez protector. Y les voy a pedir que finalmente alguien me lea este artículo 95, en mi opinión, es la esencia de la figura del juez de garantía. O sea, es la razón de ser del por qué existe hoy día el juez de garantía. Acá ustedes van a entender por qué se le llama juez de garantía. Que me lee el 95, por favor. Yo lo leo, profe. Qué bueno que se disputen ahí entre unos y otros. Ahí no sé quién dijo primero. ¿Ya? Te escucho. ¿Ah, yo al final? Sí, sí. Ya. El artículo 95. Amparo ante el juez de garantía. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad, y en todo caso para que examine las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren procedentes. El abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o cualquier persona en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez que conociere del caso o aquel del lugar donde aquella se encontrare, para solicitar que ordene que sea conducida a su presencia y se ejerzan las facultades establecidas en el inciso anterior. Con todo, si la privación de libertad hubiere sido ordenada por resolución judicial, su legalidad solo podrá impugnarse por los medios procesales que correspondan ante el tribunal que la hubiere dictado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Gracias. Este artículo 95 que acaba de leer su compañera se conoce como amparo legal, diferente al amparo constitucional que ustedes ya estudiaron, que está en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Y el amparo legal, claro, uno puede recurrir de amparo, una suerte de amparo, ante el juez de garantía, cuando precisamente la orden de detención no emanó del juez de garantía, sino que emana, como veíamos en la clase anterior, emana de la autoridad administrativa o simplemente ocurre a consecuencia de la flagrancia. Si se fijan, el 95 señala que el juez no tan solo va a examinar la legalidad de la detención o de la privación de libertad, sino que además va a examinar, y leo textual, para que examine las condiciones en que se encontrare. O sea, ahí en el fondo estamos hablando de un contacto físico. Cuando nosotros hablamos del habeas corpus, ¿qué es el habeas corpus? Ese término en latín. No es otra cosa que la protección del cuerpo. O sea, yo en el fondo necesito saber de que la persona que está siendo detenida no ha sido objeto de flagelo, no ha sido castigada indebidamente por el hecho de la detención. Necesito saber en qué condiciones se encuentra. Y por eso que hoy día se le denomina a ese juez de garantía, porque tiene que velar por las garantías fundamentales. Ustedes me preguntarán ¿de quién? Bueno, principalmente de la persona en contra de quien se dirige el Estado, que es del imputado. ¿Por qué? Porque dentro de esta
de este conflicto que se origina en la parte más débil. Y no por ello se debe calificar entonces a los jueces de garantistas, porque en mi opinión el garantismo es una expresión que va más allá de la garantía misma. El garantismo es cuando yo exacerbo una actividad o una conducta. Acá yo no estoy siendo garantista si les digo a ustedes, tengo que velar cómo se encuentra el imputado, si su detención fue legal o no, sino simplemente estoy cumpliendo con la labor que me encomendó, en este caso puntualmente la ley, que el sistema funciona así, y el sistema funciona en base a jueces de garantía, o con la presencia de jueces de garantía, que protejan a la persona que está siendo privada de libertad. No porque no sea culpable o no porque no queramos condenarla, sino porque inicialmente, y eso es lo que tenemos que entender, inicialmente esa persona es inocente. Y mientras no exista un juicio oral y público que determine lo contrario, bajo una sentencia condenatoria, entonces va recién ahí a cambiar de categoría. Yo sé que he sido majadero con ustedes, pero es la manera de poder entender el sistema acusatorio. De otra manera, el sistema acusatorio no lo podríamos entender. Hoy día, a propósito de lo que veíamos, de lo que yo les decía a ustedes, del morbo, ¿no? Porque esa es la palabra que significan estos casos a nivel nacional de formalización. La pregunta es, ¿a ustedes le interesa la formalización o a la sociedad le interesa la formalización o le interesa si este sujeto que habría cometido, presuntivamente, porque en el fondo no lo sabemos, si habría cometido este acto de violación, va a quedar o no privado de libertad? ¿Qué es lo que creen ustedes que le interesa más a la sociedad hoy día? ¿Lo primero o lo segundo? Les pregunto a ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Le va a interesar más conocer de qué se trata la formalización o si la persona va a quedar o no privada de libertad? Lo segundo, que si va o no quedar privado de libertad. Claro. Porque en el fondo la medida cautelar que se discute de prisión preventiva significa en definitiva un tanto, yo diría hoy día para nuestra sociedad, justificar el por qué estamos formalizando a la persona. No está dentro de la política del sistema acusatorio, pero dentro de la realidad de nuestra mentalidad, de nuestra manera de apreciar las situaciones, muchas veces por una suerte de inseguridad social, porque eso es, en mi opinión, una suerte de inseguridad social, preferimos que la persona quede privada de libertad bajo una justificación relacionada, en este caso, con el aseguramiento de la sociedad. O sea, podría decir una suerte de contradicción, o podría alguno decir, el profesor se está contradiciendo en lo que está diciendo. O sea, es inseguro y por otro lado es seguro. No, yo en mi opinión creo de que cada vez que se justifica la seguridad de la sociedad, es porque existe tal grado de inseguridad en los argumentos que no es posible encontrar los argumentos que son más válidos para poder efectivamente justificar de manera segura la privación de libertad de una persona. Y no aludiendo a la pena posible que se le va a aplicar o aludiendo a, en este caso, a otras circunstancias. Solamente, y eso en su momento lo van a ver ustedes con el profesor Moya, pero solamente lo que debiera justificar, en este caso,
la prisión preventiva son dos situaciones. Una, ya que se lo he mencionado ya, eventuales diligencias para el éxito de la investigación y solamente bajo ese periodo de tiempo, mientras se practiquen esas diligencias. Y lo segundo, el peligro de fuga. Pero a mí me importa el peligro de fuga no para tenerlo retenido al individuo para condenarlo, sino para que asista al juicio, principalmente. No sé si de lo que hemos visto hasta ahora existe alguna duda. ¿No? Profesor, a mí me quedó una duda en la parte de la detención cuando dijo que como que existían dos casos en los que se podía producir la detención, y dijo caso de ¿Ya? flagrancia, y después dijo Sí, casos en que no existe flagrancia, y que claro. ese podía emanar también de dos situaciones, y una era de una orden judicial y la otra de una detención policial. Pero ahí dijo que esa detención policial también iba a estar relacionada siempre con la flagrancia, entonces ahí me quedó la duda. Sí, lo que pasa que la detención policial, a la cual me refiero yo, es como para distinguirla de la detención que hace un ciudadano. Porque un policía, por ejemplo, en uso de sus funciones, podría, en un registro que efectúe, en un empadronamiento que haga conforme a su función, podría detectar que una persona está cometiendo un ilícito o ha cometido un ilícito. Entonces, en ese escenario, yo lo asimilo mucho a lo que es la flagrancia, en definitiva, porque el policía in situ está, en este caso, sin orden judicial, está deteniendo a la persona, ¿me entienden? Y la otra opción que veíamos antes, que no emanaba del juez tampoco, era cuando la orden emanaba de, en este caso, del ente administrativo, del alcalde, del intendente, del gobernador, pero para casos muy concretos y específicos, ¿ya? Esos casos muy concretos y específicos, por cierto, también, en definitiva, tienen que estar siempre justificados y no olvidemos que en esos casos concretos que no emanan necesariamente del juez, cobra mayor validez la intimación, o sea, el motivo del por qué la persona está siendo detenida. Y siempre en esos casos donde ha operado la intimación, o sea, se le ha comunicado el motivo, siempre en esos casos, con mayor razón, va a ser controlada esa detención por el juez de garantía hoy día. ¿Entiendes? Ahora, la pregunta es, ¿quién controla la detención que emana del juez de garantía? Algo ya vimos en el artículo 95. ¿Qué puede hacer el abogado defensor si considera que la detención ordenada por el juez de garantía es ilegal? ¿Se acuerdan del artículo 21 de la Constitución Política? ¿Qué regula el artículo 21 de la Constitución Política de la República? Regula el recurso de amparo constitucional. O sea, primer instrumento que tengo para, en este caso, fiscalizar al juez de garantía ante una detención ilegal, presuntivamente ilegal. Tengo el recurso de amparo. Siempre lo voy a tener. Amparo constitucional. Y el otro mecanismo de control que también tengo
porque así lo estableció el legislador, es el recurso de apelación. O sea, podría recurrir de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva si considero que esa detención es ilegal. ¿Me entienden? Ahora, la pregunta es, ¿eso debiera ser la regla general o no? Que un órgano superior me determine si realmente la persona quedó bien o no detenida. No debería ser una excepción. Debería ser una excepción, así es. Porque créanme que los sistemas funcionan en la medida que uno legitime a los jueces que están actuando en primera o única instancia. Porque cuando uno tiende a legitimar a los tribunales superiores de justicia por sobre los inferiores, es porque verdaderamente el sistema no está funcionando. Las revisiones siempre deberían de ser excepcionales, lo cual no significa que las vamos a eliminar. No, tienen que existir siempre, pero no es la regla general precisamente. ¿Entienden? Y por algo existe el juez de garantía. O sea, el juez de garantía, si hay algo que tiene que empoderarse y legitimarse ante la sociedad, es precisamente respecto de garantizar los derechos del imputado. Y no permitir precisamente estas detenciones que son ilegales. Ya por el día de hoy vamos a quedar hasta acá entonces. Mañana continuamos con la clase y te pido, Pablo, entonces que como tú tienes mi correo, mándame un correíto para yo enviarte los antecedentes. Ya, profesor. Voy a ¿Ya? hacerlo en cuanto termine esta clase. Por favor, ¿ya? Entonces, les deseo que les vaya bien. Tienen prueba, ¿no? ¿O están en prueba? Sí, es una evaluación o trabajo y tenemos Ya. hasta mañana para entregarlo. Ok. Entonces, mañana nos estamos viendo nuevamente en el mismo horario de siempre y agradezco una vez más vuestra presencia, ¿no? Nos estamos comunicando. Cuídense, ¿ah?